En el Santo Evangelio según San Juan. Santo Evangelio según San Juan. En el primer capítulo del libro de San Juan, del Evangelio de San Juan, dice así en el verso 29, el Cordero de Dios. Esta predicación se llama el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Y él venía para reunirse con sus discípulos y estaba caminando por allí. Pero en ese día venía para ser bautizado en agua. Entonces él vino para estar allí, y Juan le vio y le dijo y testificó: este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor, el Hijo de Dios, caminando sobre la tierra. Él estaba acá, él mismo en persona. Hebreos dice que antes Dios nos habló por sus profetas, que nos habló por sus enviados, pero dice la Biblia en Hebreos que hoy nos habla por su Hijo. Él mismo mandó a su Hijo para que él mismo nos hablara a través de sus palabras. Pedro dijo cuando le escuchó en una ocasión, le dijo: solo tú tienes palabras de vida eterna que darnos. Estábamos disertando este viernes, gracias por quienes se conectaron, gracias a los que se conectaron este viernes pasado. A las 11 de la mañana mandamos el link y estábamos comentando lo que representaba el Hijo para el Padre. Era lo más precioso. Era porque en el Antiguo Testamento hay referencias acerca de lo que el Padre decía a través de su Hijo, y en el Nuevo Testamento lo confirma. Ahora, el mismo Señor, queriendo, el Padre Celestial dice: ya es tiempo de que yo mande a mi propio Hijo. Ya es tiempo de que yo mande a mi propio Hijo. Por eso me gusta también esta parte de la Escritura que está en Isaías 61. Y vean lo que dice la Biblia en Isaías 61. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, habla Cristo cuando se presentó sobre la tierra, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿Me ha enviado a predicar qué? Buenas nuevas. A eso fue que vino el Señor. Y en el versículo 2 dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. El Padre Celestial había hecho sentir su palabra a través de los profetas, y había dejado a Moisés y a muchos otros con la Escritura, con el Antiguo Testamento, y sabemos todo lo que hay allí. Pero dice la Biblia en Hebreos, volviendo a evocar lo que dice Hebreos, que haciendo esto decidió enviar a su Hijo. Ya estaba planeado que su propio Hijo viniera en persona para testificar de la bondad de Dios. Era Dios mismo humanado. Por eso la Biblia dice que Emmanuel es Dios con nosotros. Dios con nosotros. La Biblia habla de Cristo, y la Biblia dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo es y representa todo eso para nosotros. Y ahí en este momento estaba representando al Cordero de Dios. Era el que tenía que ser inmolado, era el que tenía que ser sacrificado, el que iba a vivir o a recibir una muerte cruenta con todo este sacrificio que se hizo en él, y luego ser crucificado para entregar su sangre y su vida a través de la cruz en el Gólgota. Y entonces la Biblia nos da una reseña, y vamos a mirar esto. La Biblia nos da una reseña que era lo que se conmemoraba. ¿Por qué Cristo tenía que ser crucificado? ¿Por qué tenía que ser muerto en la Pascua? ¿Qué era la Pascua? Vamos a mirar una reseña histórica de estas cosas. ¿Para qué? Para que entremos en contexto. Pues hemos predicado y hemos escuchado muchas enseñanzas, muchas predicaciones, que la Semana Santa, que la Pascua y que es la Pascua, pero a veces no entendemos a fondo.
Bueno, en el Antiguo Testamento Dios estableció varias festividades. Una era la Pascua y el otro era los panes sin levadura. Vamos a mirar por qué de la Pascua. La Pascua es la conmemoración, escuche así a grandes rasgos, la conmemoración de la salida del pueblo de Israel de Egipto. En otras palabras, se terminaba la esclavitud de 400 años de los judíos en Egipto y el momento de ir comenzaba el momento de ir a la tierra que fluía leche y miel. Era el comienzo de la libertad. Ese comienzo de la libertad que comenzó esa primera noche, el Señor les dijo que sacrificaran un cordero pascual, que eso representaría el cordero de la liberación. Era el cordero que se tenía que hacer y Dios lo estableció así. Y les dijo a los judíos y les dijo al pueblo de Israel, esto lo conmemoraréis año tras año. Esto lo conmemoraréis año tras año. ¿Qué conmemorarían? Conmemorarían que fueron libertados. Pascua en sí mismo significa fiesta. Imagínense que las personas sean libres después de 400 años. ¿Cuántas generaciones pasaron en 400 años? Y después de 400 años de vivir en esclavitud, Dios los hace libres. Eso era una fiesta. Eso debería ser motivo de fiesta. Imagínense, por eso aquí hay una similitud cuando la persona conoce a Cristo, una persona conoce a Cristo y es libertada de su antigua manera de vivir. Algunos son libertados de espíritus inmundos, algunos son libres de las posesiones demoníacas. Por eso Isaías dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Por eso Isaías lo está diciendo. En el capítulo 61, él está diciendo que a eso fue que vino Cristo. Y vamos a mirar contextualmente todas esas cosas. Él vino para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y dice también, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad de los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Es el mismo plan para nosotros. El plan de la Pascua era darle libertad al pueblo hebreo de su esclavitud, pero en un sentido espiritual, Cristo es el Cordero Pascual que nos liberta a nosotros, a la humanidad, nos liberta de nuestra esclavitud, del pecado, nos liberta de las aflicciones, del dolor, de las enfermedades, etcétera, etcétera. Por eso la Pascua es una fiesta. La Pascua es una fiesta. De hecho, Dios nos ha llamado es que hagamos una fiesta. Hoy estamos haciendo fiesta. Hoy estamos haciendo la fiesta de que la tumba está vacía, de que Él resucitó y Él está sentado a la diestra de Dios. Eso nos lo dice la Biblia, que Él está sentado a la diestra del Señor. Siguiendo con la reseña histórica, entonces Dios les dice, celebraréis esta Pascua todos los días primeros, los 14 días del primer mes que se llama Nisan. Eran a los 14 días, el día 14 del mes de Nisan, se celebraba la fiesta de la Pascua, porque era cuando se celebraba, se conmemoraba la fiesta. Era el mes primero de cada año, como si lo hiciésemos en enero. Pero en el calendario judío se llama el mes de Nisan y es el primer mes del año judío. Y esa es una fiesta conmemorativa que los judíos hacen. Fue cuando el Señor libertó a su pueblo y salieron de Egipto. Eso está en Éxodo 12:15. Dijo el Señor, para eso me sacrificaréis un cordero sin tacha de 1 año. Y llama la atención que el cordero es de 1 año y la Biblia dice en Isaías que este es el año de la buena voluntad de Jehová. Para que ustedes vayan contextualizando teológicamente las cosas. Bien, ahora, eso se celebraba
Eso se le celebraba entonces en ese día 14 del mes de Nisan. Pero seguidamente seguía la fiesta. Era el primer día en que se celebraba, pero había otra fiesta que era de los panes sin levadura, y esa sí duraba 8 días, según Levítico 23:6. Levítico 23:6 habla de esta fiesta. Entonces se celebraba la Pascua, y después de que se celebraba la Pascua comenzaba la otra fiesta. Eran 2 fiestas seguidas. Es como si tuviéramos un fin de semana con festivo, ¿no? Entonces el domingo es fiesta, el lunes es fiesta, pero seguía la fiesta los 8 días seguidos. Y esto era así. Y el Señor dice que esto fue estatuto perpetuo para las generaciones venideras. Era la fiesta de los panes que seguía allí después de la Pascua. Bien, ahora, ¿qué pasaba allí? El día 14, voy a dar un poquitito de historia. El día 14 se tenía que celebrar la Pascua hasta 2 horas antes del anochecer, o sea, hasta 2 horas antes del anochecer. 2 horas antes del anochecer, hasta ese tiempo, se tenía para celebrar la Pascua, porque venía la noche cuando ya no lo podían hacer. Ahora, esa noche, escuche, la noche en que se celebró la última, te tengo que decir algo. En Dios, en los planes que Dios tenía, es que esto se celebrara hasta que Cristo viniera. El Padre hizo esos planes, que la Pascua que le ordenó a Moisés y al pueblo de Israel se celebrara año tras año, hasta que Cristo viniera y la celebrara en persona. Esto a mí me parece extraordinario, esto a mí me parece maravilloso. ¿Se acuerdan de ustedes de la última cena? Pues venía la Pascua y después venía la cena, ¿sí? Perdón, venía la cena y después venía la cena y después venía la conmemoración de la copa. Y Jesús reunió a sus discípulos. Vamos a mirar un poquitico de historia acá. Esa noche, escuchen, esa noche, para que nos contextualicemos, fue el día jueves. El día jueves es cuando Jesús se reúne en el aposento alto, en un aposento alto. Parece que habían varios aposentos altos, como los segundos pisos. Y allí se reunió Jesús con sus discípulos y celebraron la Pascua. Celebraron la Pascua. Ahora, había una diferencia de horarios. Escuche esto, porque esto es maravilloso. Había una diferencia de horarios porque aunque esta fiesta era obligatoria para todos los judíos, había una costumbre en Israel entre los galileos y los demás judíos. Los galileos contaban el día lo contaban del amanecer al amanecer. Para ellos un día era desde que amanecía, pasaba el día, la noche, hasta que amanecía el otro día. Ese era un día para ellos. Luego entonces ellos tomaban ese día. Por eso el día 14 para ellos era el jueves. El día 14 para ellos era el jueves. Pero los demás judíos, los saduceos y los que gobernaban en Jerusalén, tomaban el día desde el atardecer hasta el atardecer. Por eso había una diferencia de horario de unas 24 horas. Cristo lo celebró el día jueves porque él era galileo y sus discípulos, la mayoría de sus discípulos eran galileos. Te estoy dando una explicación teológica. Por eso ellos celebraron el día jueves la Pascua. Ahora, tengo que decirle que ese era el plan de Dios. 1500 años aproximadamente, el pueblo de Israel había salido de Egipto. Cuando Cristo apareció habían transcurrido 1500 años. Era la última Pascua de la ley. Escuche, en el calendario de Dios, en el reloj del Padre Celestial, esa era la última Pascua, porque el verdadero Cordero de Dios, que era Cristo, iba a cerrar ese tiempo de la ley. Él iba a ser el cordero que iba a ser inmolado. La gente ni lo sabía, los discípulos ni siquiera lo sabían, los rabinos ni siquiera lo sabían, con toda la ley que habían estudiado, no lo sabían. La Biblia dice, Hebreos dice que era la sombra de las cosas venideras. Que todas esas fiestas solemnes que se celebraron durante 1500 años, 1500 corderos
durante 1500 años se sacrificaron simbolizando al Cristo de la gloria, al Cordero real, a Cristo. Pero hoy, en ese momento, estoy hablando de hace más de 2000 años, el verdadero Cordero de Dios. Por eso Juan lo dice en 1:9, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le está diciendo al pueblo. Juan sí lo entendía, Juan sabía las Escrituras, el Espíritu Santo se lo revelaba. Le decía, este es el verdadero Cordero. Los que se sacrificaron antes eran los corderos simbólicos que solamente tapaban el pecado. La sangre de esos corderos solamente tapaban el pecado, pero el pecado seguía ahí. Cuando Juan lo vio caminando hacia él, dijo, este sí es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Le está diciendo, no que lo esconde, no que lo tapa, él verdaderamente sí lo quita, lo borra literalmente. No hay más pecado para el que cree en Cristo Jesús. Esto es lo importante. Esto es lo importante. Si Cristo es el verdadero Cordero de Dios, y lo es, su sangre tiene todo el poder para limpiar el pecado del mundo. El pecado de aquel que se arrepiente de todo corazón y quiere hacer las paces con Dios. Te digo algo, cuando una persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador, el Señor le limpia literalmente su pecado. Ahí no hay Dersa, ahí no hay Ariel, ahí no hay nada de eso que lo pueda limpiar. Solamente la sangre del Cordero. El mismo Señor Jesucristo, el mismo Señor dice en Jeremías, aunque amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado estará siempre sobre mí. Eso lo dice en Jeremías. Pero el Señor aquí está certificando, testificando que este Cordero que se apareció ahí, el cual estaba diciendo Juan, ese sí quitaba el verdadero pecado del mundo, porque Él era el verdadero Cordero. Y eso, déjeme decirles, son buenas noticias, no ha pasado. Su efecto sigue igual. Él es el que puede quitar el pecado actual de la persona, del mundo, de aquel que se arrepiente. Por eso es tan importante. Esto es lo que dice Hebreos 8:5. Que la ley nos habla en un lenguaje, que la ley es una sombra, es una proyección de las cosas que habían de venir. Y pues el que había de venir vino. El que había de venir, el que había de llegar, llegó. El deseado de las naciones caminaba sobre la tierra. El Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Pero te digo algo. El jueves por la noche se reúne Jesús y sus discípulos y cierran. Te voy a decir cosas teológicas para los que estén anotando. Cristo, la Biblia dice que nació bajo la ley. Nació bajo la ley. Como hijo de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué pasaba con Cristo? La Biblia dice, Él mismo dice, yo no vine a abrogar la ley sino a cumplirla. Y como Él tenía que cumplir la ley, se reúne con sus discípulos en el aposento alto, y como el Padre les había dicho, a la generación de Israel, a toda la nación de Israel, que tenían que celebrarlo durante toda su existencia. Cristo, obediente a esa palabra, se reúne con sus discípulos y celebra la Pascua. ¿Por qué? Porque Él estaba bajo la ley. Te estoy dando teología. ¿Por qué Cristo celebraba la Pascua? La Pascua literal, la Pascua de la ley, porque Él estaba bajo la ley, y como Él era obediente de la ley y Él mismo había diseñado la ley, pues Él se reúne con sus discípulos y matan el cordero, celebran, comen, y toman la copa y celebran la Pascua. ¿Por qué? Porque Él era judío y Él celebraba la Pascua. Pero Él sabía que esa era la última Pascua de la ley. Escúcheme, era la última Pascua de la ley. Ahí Cristo cerró la última Pascua de la ley, porque el día después, escuche, el viernes, eso fue el jueves, el viernes Él mismo iba a ser tomado preso, esa noche, le contextualizo mejor. Después de que cenaron, sus discípulos, dice que salieron al huerto, creo que están en el Getsemaní. Salieron allí, se reunieron, y allí es donde Judas le entrega. Allí es donde una turba con teas encendidas, llegan y lo ponen preso. Un beso de Judas identifica quién es el maestro y lo toman preso. Ese mismo jueves
por la noche. Y ahí comienza el tremendo calvario de Cristo. Y ese jueves por la noche lo torturan, el viernes por la mañana se reúne el Sanedrín, le hacen otro juicio indebido, injusto, etcétera, etcétera. Le hacen una cantidad de cosas que no están, que son fuera, totalmente fuera del contexto. Ahora, Cristo mismo ahora iba a ser el Cordero. En realidad, Él, en la verdad, Él mismo era el Cordero de Dios, aquel que se había promocionado durante 1500 años en forma simbólica. Ahora Él venía en persona para cumplirlo delante del Padre. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, mira lo que le pasó al maestro. Mira lo que le pasó al maestro. Mira, Jesús fue juzgado de noche. Jesús fue juzgado de noche y actualmente creo que en ninguna nación se juzga a nadie de noche, se juzga de día. Ahora sí se están haciendo virtualmente muchos juicios, pero las democracias juzgan a las personas de día, no lo juzgan de noche. Ahora, no se le permitió tener defensores. Las injusticias que se cometieron con él, no se le permitió tener defensores. Cristo no pudo tener defensores, pero sí tenía acusadores. Sí tenía acusadores. Se violan todas las leyes, se violan todos los derechos legales de él como preso, que era, entre otras cosas, era injusto porque él era totalmente inocente. Se le acusaba con falso testimonio, se le acusaba con falsos testimonios, porque él no había cometido esas cosas de las cuales decían. Ahora, el Sanedrín se reúne para ser juez y ellos deberían ser jueces imparciales, deberían garantizar pero en cuanto a la ley, no en cuanto a cosas materiales, en cuanto a cosas seculares. Eso lo hacía Roma y ellos estaban juzgándolo a él. Ahora, no era la responsabilidad del Sanedrín ser fiscales. No era la responsabilidad de ser fiscales, sino solamente de ser jueces en las cosas de la ley. O sea, ellos no podían presentar pruebas. En otras palabras, se les venía alguien con una acusación delante de ellos en cuanto a la ley, escuche, en cuanto a la ley, y estos Sanedrín, jueces, tenían que juzgar eso, que otra persona venía acusando, que otra persona venía demandando, pues ellos mismos eran fiscales y jueces, unas arbitrariedades espantosas. Ellos mismos colocaron los falsos testigos, ellos mismos buscaron quienes les hicieran la confabulación perversa de juzgar al Señor y de acusarlo falsamente. Todas esas cosas se cometieron con el Señor. Entonces el sumo sacerdote y el Sanedrín hicieron totalmente lo contrario. Fue un juicio amañado y arreglado por envidia. Vea lo que dice Marcos 15:10, que porque sabían, dice, porque conocía que por envidia le habían entregado. Marcos 15:10 dice, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Era una farsa. Ese juicio fue una farsa. Ese juicio era una farsa totalmente. No tenía validez. Oh, gloria a Jesús. Pero el Señor ya sabía todas estas cosas. Lo vemos en el Salmo 1, en donde Él dice que por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas contra su ungido, contra Dios y contra su ungido, dice. Pero eso ya estaba ahí. Ahora entendemos esto. Entendemos por qué Cristo fue juzgado. Pero el viernes, Él fue juzgado, fue lacerado, fue lastimado. Ustedes lo miran todo en el capítulo 53 de Isaías, en donde se narra se describe toda la tragedia, toda la tortura, todo el cruento, todo lo cruento que hicieron con el Señor. Eso se describe ahí. Ahora, Israel sacrificaba en el día el cordero. Escuche esto. Hablábamos que habían 2 horas luz antes de las 6 de la tarde para sacrificar el cordero.
Eso era lo que se hacía en la ley. Israel se sacrifica en el día el cordero, pone su sangre en las puntas de los dinteles y en las casas colocaban sus dinteles con sangre, para que eso fue en la salida de Egipto, y se comían la carne en la noche. Esa misma noche se comían la carne. Después pasa el ángel haciendo juicio sobre Egipto y mata a todos los primogénitos. Pero el pueblo queda bajo la sangre del cordero, protegido y bendecido. Hoy pasará lo mismo. Toda esta descripción que hace la ley, por eso la Biblia dice que es la sombra de los bienes venideros, la proyección de lo que pasará en un futuro. ¿Qué pasará en un futuro? Que Dios mandará su ángel, que Dios mandará su juicio, que Dios hará juicio sobre las naciones. Pero el cordero ya fue sacrificado y su sangre hoy día, escúcheme, hoy día su sangre está vigente para quien quiera ponerse bajo la sangre del cordero y no sufrir la ira de Dios. Por eso Isaías dice que este es el año de la buena voluntad de Jehová. El año es un tiempo en donde Dios nos permite que la gente viva bajo la gracia. Estamos diciendo que Cristo, cuando murió en la cruz, Él mismo en su propia persona celebró la última Pascua, pero esa ya no era la Pascua judía. La Pascua judía la había celebrado el jueves. Ahora era la verdadera Pascua. La Pascua en donde Él satisfacía la justicia del Padre. Porque el Padre dice: no daré por inocente al culpable. Toda la humanidad éramos culpables delante de Él. Pero Cristo, con su sacrificio cruento en la cruz, es el Cordero de Dios que ya no limpia, que ya no cobija, que ya no tapa, sino que quita el pecado del mundo. Y cuando usted y yo nos metemos bajo esa sangre, porque el pueblo judío ponía la sangre en sus dinteles, la sangre los cubría y el ángel pasaba de largo. Ahora es el tiempo agradable. Amigo, yo te digo hoy que este es el tiempo de la buena voluntad de Jehová. Hoy la sangre del cordero está ahí para limpiar tu vida. Este es el tiempo agradable. Se abrió el tiempo de la gracia. Cristo, con su muerte en la cruz, cerró el tiempo de la ley. Él cumplió la ley en su propio cuerpo hasta dar su sangre. Era lo último que había que hacer. Ser el cordero, ser sacrificado, y ahí lo logró, ahí lo hizo, ahí se entregó voluntariamente. Ya la ley no era más. Te lo vuelvo a decir, con el sacrificio de Cristo ya la ley no tenía vigencia, se cumplió. Mira, cuando algo se cumple, pues ya no se necesita hacer más. ¿Por qué? La lógica misma lo dice, el mismo sentido común lo dice. Pues si ya lo cumplió, ya quedó cumplido. Es una cosa lógica, ¿cierto? Parece redundante, pero te lo tengo que explicar así. Si Él llegó acá y lo cumplió, todo esto ya quedó hecho. Todo esto de la ley ya quedó satisfecho. Ahora Cristo se presenta ante el Padre como el verdadero Cordero y se cierra la ley y comienza el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia es el año de la buena voluntad de Jehová. Estamos viviendo más de 2000 años que Jesús murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios, y el tiempo de la gracia sigue. Porque Dios quiere que ese sacrificio no quede en vano. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Este es el tiempo en que Dios está dejando que la gente crea, que la gente mire que Él es el Cordero que puede salvarles del juicio, porque el juicio vendrá. Llegará un momento en que la noche oscura seguirá. Estoy diciéndole algo. Estoy diciéndole verdades teológicas. Estamos en las 2 horas del día de luz del Señor, en el año agradable de la buena voluntad de Dios. Pero ese día, escuche, ese día de la gracia se cerrará. El día de la gracia se cerrará. Acuérdese que eran 24 horas. El reloj de Dios está caminando. Llevamos más de 2000 años en que Cristo fue crucificado, fue sacrificado, y el reloj de Dios sigue. Mientras tanto está la gracia, claro, pero el reloj es
el reloj sin misericordia sigue caminando y yo no sé si ya falten 2 horas para que se termine. Yo no sé si ya falten 2 horas para que haya el cierre, no lo sé, pero te digo que tienes que aprovechar el tiempo. No puedes esperar hasta que se cierre la gracia, porque después de que se cierre la gracia será espantoso y terrible. Y no te quiero predicar un mensaje de miedo, de temor, de angustia, pero mientras que estemos en la gracia, mientras que estemos en la luz, aprovechemos la gracia, la gloria, la misericordia, la bondad y el amor de Dios para entrar en su grey. Mi amigo, te he predicado la palabra. Te he dicho que Cristo es el Cordero de Dios, que se sacrificó por tus pecados, que se sacrificó para que tú no sufrieras en la muerte eterna, porque ya el Cristo pagó el precio. Es tu voluntad ahora, es tu decisión. Ahora te toca si tú lo quieres aceptar o no lo quieres aceptar, si le quieres creer o no le quieres creer. Pero si le crees, yo te animo a que hagas conmigo esta oración. Si crees que eso es así y que Él puede limpiarte de sus pecados, porque Él puede limpiarlo y quiere limpiarlo, entonces te pido que hagas esta oración conmigo y te pongas a cuentas con el Padre. Y a través del sacrificio del Hijo, tú ya eres libre del juicio de Dios, de la ira de Dios. Y comienzas a ser hijo de Dios que anda y vive en la gracia del Rey. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Ahora te pido por esta situación de mis amados que están allí. Pero voy, Padre Santo, a poner estas personas delante de ti. Repita conmigo: Padre Santo, te pido perdón por mis pecados. He escuchado tu palabra y tu palabra es la verdad. Reconozco que soy pecador. Muchas veces lo hice por ignorancia. Hoy me han predicado, hoy escucho tu palabra, que hay salvación en Cristo. Por eso me arrepiento de mis pecados y acepto la sangre del Cordero, del Hijo de Dios, para que yo sea limpio y sean perdonados y borrados y limpiados mis pecados. Te acepto, Señor, como mi Salvador. Por favor, también escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo creo todo lo que tú hiciste por mí. Gracias por morir en la cruz. Gracias por dejarte crucificar, por padecer y por sufrir por mi pecado. Pero hoy quiero reconciliarme contigo y ser salvo desde ahora y para siempre. Gracias, amén y amén. Padre, te doy gracias por los amigos que han hecho esta oración, por aquellos que han, Dios mío, reconciliado sus vidas contigo a través de la sangre del Cordero de Dios. Muchas gracias, Señor, porque este sacrificio no ha sido en vano ni será en vano. Tú seguirás ganando las almas por tu preciosa sangre. Oh, Señor, muchas gracias. Gracias por mis amados que han estado allí. Padre Santo, también